Hola, bienvenidos a Vida Vez en el Oriente. Yo soy Emma Castro y ella es. Hola, soy Xiomi Cruz acompañando a Emma en este programa. El día de hoy vamos a hablar del tercer libro de las Crónicas de Narnia, El caballo y el muchacho de C.S. Lewis. Oh, qué bien. ¿Qué te pareció el libro, Emma? Dinos qué tal. Es un poco distinto, pero con sus personajes interesantes. Ok, Emma, entonces, pues no siendo más, empecemos con tu síntesis de este libro. Les advertimos a nuestros oyentes que hay spoilers. Cuéntanos, Emma. Esta historia empieza al sur de Carlomen. Había una vez un niño llamado Shasta, sido adoptado por un pescador llamado Arshesh. Tenía un caballo un poco alto. El Tarkan le dijo al pescador que quería entrar a su casa. Entonces llegó la noche y Shasta lo mandaron a hacer la cena. Luego lo echaron afuera con un pedazo de pan. Afuera estaba el caballo del Tarkan. Ojalá le pudieras hablar, dijo Shasta. Y el caballo dijo, obvio que puedo hablar. Y Shasta le preguntó de dónde viene. El caballo dijo que viene de un lugar donde casi todos los animales hablan. Shasta le preguntó en dónde queda eso. El caballo contestó que en Narnia. El feliz país de Narnia. Narnia, la de las montañas cubiertas de brezos y las colinas llenas de tomillo. Narnia, la de muchos ríos, las cañadas cenagosas, las cavernas llenas de musgo y los espesos bosques en los que resuenan los martillos de los enanos. El caballo le preguntó a Shasta si quería ir con él a Narnia. Shasta le dijo que sí. El caballo le dijo cómo ajustar las bridas. Por ejemplo, le decía, mete esa parte por allá o eso en ese lugar. Shasta fue a revisar a que ya estén dormidos y se escuchaban los ronquidos de Arshesh. Después regresó con el caballo y le preguntó cómo se llamaba. El caballo respondió, Breji, Jini, Brini, Jojija. Le preguntó al caballo si pudiera llamarlo Bri. El caballo contestó que si es lo único que sabe decir, pues que lo llame Bri. Shasta se va cabalgando sobre Bri. Bri deja las muellas en otro camino para que su Tarkan crea que se fue en otro camino y no a Narnia. Cuando Bri despierta también a Shasta. Shasta va por una silla que dejaron sobre un árbol y ahí encuentra 40 medialunas, una empanada de carne, un bloque de higos secos, un bloque de queso y otras cosas. Mientras Shasta se come la empanada de carne, Bri come pasta y se revuelca en el pastito. Después, toda la tarde, Shasta se la pasa intentando cabalgar con Bri. Aunque más allá vaya mejorando, Bri sigue diciendo que monta como un saco de harina. Llega la noche y escuchan un león. Se van corriendo y una tarquina los persigue también. Ellos cruzan el río, pero el león se queda a la otra orilla. La tarquina se llama Tarquina Arabis. Ella les cuenta es que ella se fue porque sus padres las mandaban a casar con un Aosta. Llegó el siguiente día y estaban al frente de las puertas de Tashbaan.
tenían que hacerse de campesinos si querían pasar para llegar a las tumbas. ¿Disfrazarse de campesinos? Así que los caballos los hicieron como que más pobres. Y después llegaron los verdaderos campesinos. Cruzan las puertas de Tashbaan y dicen: abran paso a los invitados del Tarkhan. Son la reina Lucy, Susan, el rey Edmund y el gran monarca Peter. Como confundieron a Shasta con otra persona en ese momento porque estaba más al frente para poder ver, lo confundieron, lo llevaron al palacio de Tashbaan y le dieron comida muy rica, más que todo cosas con las que se puedan hacer helado. Y el fauno Tumnus, que de ese fauno ya hablamos en el otro podcast, le cuenta una cosa de que Shasta ni siquiera sabe de qué está hablando, porque eso que le cuenta el fauno era para otra persona. Llega la noche, lo dejan en una habitación y alguien se está escalando por la ventana. Es el príncipe Corin. Y esa es la persona a la que quien creían que era y se confundieron porque eran idénticos físicamente. El príncipe Corin le dice a Shasta cómo pasar entre las tumbas. Shasta llega, pero tiene que esperar una noche a Aravis, porque ella aún no había llegado. Al siguiente día se baña en un río para poder tomar agua y como estaba tan fresquito se mete, pero de nada le sirvió el baño porque se fue corriendo, porque se acordó de los dos caballos y de Aravis y no habían llegado. Y como cuando uno espera, la tarde siempre dura mucho tiempo. Mientras tanto, cuando se llevaron a Shasta, pasó otra cosa importante, una persona importante, era la Saralén. La Saralén y Aravis ya se conocían porque habían ido casi a las mismas fiestas. Aravis le dice a la Saralén que la proteja de su padre porque la Saralén le cuenta que su padre está buscándola por ahí. Llegan a un castillo y Aravis le dice que la lleve a una puerta donde hay un río y por ahí puede navegar hasta llegar a las tumbas, pero la Saralén le dice que no porque hoy tiene una fiesta. A ella le gusta ir mucho a las fiestas. En ese momento, cuando la Saralén se había ido a la fiesta, Aravis disfrutó mucho de ese momento en la cama durmiendo. Llegó el siguiente día, fue la noche, y cuando iban a esa puerta, resultó que por ahí estaba pasando Aosta, el gran visir, y Radavash. Radavash era muy cruel y orgulloso. Y bueno, hablaron sobre... Es que Radavash quiere matar a el rey Peter, Edmund y Luz y quedarse con Susan. Y después ellos se fueron para que Radavash mande ejércitos a Narnia y destruirla. Ahí la Saralén y Aravis llegan hasta la puerta y Aravis le dice a la Saralén que sus vestidos son hermosos. Después se va y como ella, o sea Aravis, le había pedido a un Tarkhan que lleve a los dos caballos hasta el desierto. Están los dos caballos en el desierto. Shasta se asustó porque ahí no estaba Aravis. Aravis llegó por el río y se encontraron y montaron los caballos. Y como iban hacia Archeland, entonces iban a la casa de un ermitaño primero para descansar. Pero cuando iban llegando, iba un león detrás de Aravis y Win, que era el caballo de Aravis. Así que rasguñó a Aravis. Shasta se deslizó para que no la rasguñara más. El ermitaño ayudó a que ella fuera a una cama y más tarde despertó. Y sin
tú no estás acostumbrado a tomar leche de cabra, te sabrá un poco raro. Bueno, en eso de que quien tomó leche de cabra fue Arabis y no le gustó. Mientras tanto, el ermitaño cuidaba los caballos. Entonces Shasta desayunó con Arabis, salió de la casa del ermitaño y fue corriendo hasta el bosque. Entonces allí se encontró al rey Lune de Archeland y su ejército. Le prestaron un caballo y los del ejército del rey Lune se sorprendieron mucho porque como él montaba con las rodillas, no lo había contado, porque Bri le dijo que no tocaría jamás las bridas, entonces montaba con las rodillas. Cuando estaba pasando por el bosque, se perdió y pasó el ejército de Radabash y después se fue. Shasta salió de su escondite porque se había escondido del ejército de Radabash y escuchó una voz. Él cree que es un gigante y era Aslan. Aslan le dijo que él fue quien arrastró la barca cuando era muy chiquitico, pero eso lo cantaremos más adelante. Fue quien arrolló a Arabis. Él estuvo casi en todos lados. Él fue quien asustó a los chacales cuando él estaba en el desierto. Bueno, y se fue. Y Shasta se preguntó si todavía todo eso había sido un sueño, y resulta que no. Abajo fue a tomar de un arroyo y le preguntó a un puercoespín en dónde estaban. El puercoespín le respondió: está en Narnia. Shasta le dice que en Archeland va a haber una guerra por lo de la reina Susan, porque la reina Susan y los demás quedan allí en Archeland. Entonces el erizo se lo transmite a otro erizo, a un conejo y etcétera, y también a los enanos. Y como Shasta en ese momento no había desayunado desde hace un día, un enano se llama Baguette y lleva a su casa a desayunar. Y sus otros dos hermanos de Baguette cocinan el desayuno. Y cuando echan algo amarillo en la tostada, Shasta no sabe qué es porque en Carlomé nunca utilizan mantequilla. Le hacen una camita porque Shasta no podía dormir en ninguna de las camas de los enanos. Así que le hacen una camita. Al siguiente día desayunan y suenan unas trompetas. Es el ejército del gran monarca Peter que va hacia Archeland a pelear junto al ejército del rey Lune. Entonces toman un reposo y en ese reposo Corin, el príncipe Corin, está jugando con un enano, pero como tiene tanta fuerza, entonces el enano queda muy débil y le pone esa armadura que tiene el enano. Corin se la pone a Shasta. Los dos reyes y la reina Susan, quiere decir Lucy, no sabían que ahí en el ejército iba Shasta. Cuando llegaron hasta Archeland y estaban en la guerra, y Edmund fue el que peleó contra Radabash y lo encadenaron. El ermitaño lo escribió todo porque él alcanzaba a ver desde su casita. Se lo escribía a Arabis y a los dos caballos. Y entonces, cuando se termina la guerra y todo eso, Corin lleva hasta Shasta, donde su padre, o sea, el rey Lune. Y ahorita te sorprenderás con lo que te voy a contar. Aslan Arabis. Aslan le dijo a Arabis que le había arruinado porque como ella le dio a una tarcana una bebida para dormirse, entonces Aslan le dijo que eso fue lo que sintió esa tarcana y le avisó
que alguien quería verlo. En 30 minutos llegó alguien y era Shasta. Como no sabía cuál de esos era Shasta porque había trompeteros y había un príncipe. Entonces Cor, que ahora lo vamos a llamar Cor, dijo: no creas que voy disfrazado de trompetero. Y le cuenta que ahora no se llama Shasta sino Cor, porque ya le va a contar la historia. La historia es que después de una semana de nacido, como los centauros eran profetas, le dijo al rey Lune que Cor iba a salvar muchos años más adelante a Archenland. Y como Lord Bar era un enemigo, lo escuchó, no quería que se cumpliera eso, así que se robó a Shasta y se fue en su barco. En 20 minutos zarpó el del rey Lune. Entonces mataron a Lord Bar. Un guerrero bajó en una barca con el bebé Shasta y se dejó morir de hambre y dejó al bebé en la barca. Así que en ese momento Aslan arrastró hacia la isla y ahí se encuentra el bebé con Ashesh y ahí fue cuando lo cuida Ashesh. Eso es lo que le cuenta Cor a Aravis. Y Aravis, después de terminar la historia, dice que si Aslan hubiera estado en ese momento, Aslan solo le contaría la historia a cada uno a quien le pasó. Shasta le pregunta si va a Archenland con Aravis. Aravis responde que sí, porque como no hay una mujer en la corte, Shasta no sabe por qué le dicen así. Desde que la mamá de Shasta murió, se despiden cariñosamente del ermitaño. Llegan a Archenland y ahí, cuando llegan a las mesas, están el rey Lune, el príncipe Corin, la reina Susan, Lucy, el rey Edmund y el gran sumo monarca Peter. Y traen a Ravash encadenado. Ahí en ese momento todos se paran porque llegan a Aslan. Y como los Tarkanes tienen su propio dios, porque Ravash es un Tarkan, se llama Tash, entonces le dijo a Aslan que el rayo de Tash caiga sobre Aslan. Y como Ravash es muy cruel y orgulloso, Aslan hace que se convierta en un burro. Pero si quería que se volviera a convertir en humano, era con una razón. Primera era que en el festival de otoño entrará al salón de Tash y ahí se volvería a convertir en humano, pero no podía alejarse más de 15 kilómetros de Tashbaan. Así que Ravash se fue y en ese festival se volvió a convertir en humano y jamás se alejó de 15 kilómetros. Y bueno, volvamos. Entonces cayó la noche y el rey Lune le explicó que cuando él muera, entonces Cor tendría que ser el rey. Bueno, el rey Lune se lo explicó a Cor. Cor preguntó por qué. Él responde, es que lo que pasa, aunque Corin y Cor sean gemelos, uno nació primero, fue Cor, y por eso él será rey. Entonces él es rey, Aravis la reina, Win y Bree van a Narnia y de vez en cuando los visitan. Fin. Ojalá les haya gustado mucho este podcast. Espero que les anime a leer este libro. Nos vemos en el siguiente podcast de Había una vez en el Oriente. El siguiente podcast será El Príncipe Caspian. ¡Hasta luego! Adiós a todos.